El título de esta presentación es El impacto resonante de la voz de la madre. ¿Cómo están todos? Quiero interactuar con ustedes a través de una prueba. Pero para la prueba, necesito su ayuda. ¿Pueden ayudarme, por favor? Lo que voy a preguntar es muy fácil, es muy sencillo. Aquí, en la pantalla pueden ver un problema matemático. La persona a la que llame se acercará para resolver y explicar el problema matemático. Entonces, ¿quién se presentará? Ahora sus corazones deben estar latiendo más rápido. Si realmente lo llamara y le pidiera que se presentara para resolver el problema de matemáticas, podría estar un poco estresado, ya sea que el problema sea fácil o difícil. Sin embargo, en ese momento, en ese instante, ¿cuál va a ser su opción para aliviar su estrés? Quizás descansar un poco, obtener el descanso necesario, o comer algo delicioso. Tal vez hacer ejercicio. Tal vez escuche algo de música relajante, o leer una novela interesante. ¿Cuál sería su opción número 1 para eliminar su estrés? Cada uno tiene su propia manera de manejar su estrés, deshacerse de su estrés interno. Pero hoy, me gustaría recomendar y sugerir otra forma. Llame a su madre. Según un estudio realizado en la Universidad de Wisconsin-Madison, al observar la estabilidad psicológica de los individuos, podemos entender la influencia de la voz de una madre en sus hijos. Leslie Seltzer, antropóloga biológica, examinó a un grupo de niños de 7 a 12 años con un discurso improvisado y una serie de problemas matemáticos frente a un panel de extraños, tal como les pedí que lo hicieran. En ese momento, los corazones de los niños se aceleraron. Estaban muy nerviosos y los niveles de cortisol se dispararon. El cortisol es una hormona relacionada directamente con el estrés. Luego, los niños se dividieron en 3 grupos diferentes. El primer grupo fue consolado en persona por sus madres. El segundo grupo vio un video emocionalmente neutro y al tercer grupo se les entregó un teléfono. ¿Adivine quién está en la línea? Mamá, sus madres. Y el efecto de la voz de sus madres era notable. ¿Se imaginan los resultados? Por supuesto, el primer grupo que interactúa con sus madres se sentían relajados porque sus madres estaban con ellos. Sin embargo, el tercer grupo pudo interactuar con sus madres a través del teléfono y tuvo prácticamente la misma respuesta hormonal que el primer grupo. Así que la voz de la madre jugó un papel dramático. Y sus niveles de oxitocina, que también se conoce como la hormona del amor, aumentaron significativamente. ¿Y adivine qué pasó con la hormona del estrés? El cortisol se desvaneció con solo la voz de la madre. Anteriormente, se sabía que cuando se libera oxitocina, en el contexto de la vinculación social, generalmente requería un contacto físico real. Sin embargo, solo por la voz de las madres ocurrió el mismo efecto. A través de esto, podríamos darnos cuenta de que la propia voz de la madre nos relaja, nos hace sentir amados, como si nuestra madre estuviera con nosotros físicamente. Es posible que lo haya esperado, pero la voz de nuestra madre está haciendo algo más que darnos estabilidad psicológica. Está haciendo más que eso. Entonces, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, estudiaron sobre la actividad del cerebro cuando escuchan la voz de su madre. La madre de cada niño en el estudio fue grabada diciendo 3 palabras sin sentido. La razón por la que tuvieron que usar palabras sin sentido es porque si usaran palabras que tuvieran significado, entonces se activaría y afectaría a un conjunto completamente diferente de circuitos en el cerebro. Entonces,
Mientras escanean los cerebros de los niños a través de una resonancia magnética, los investigadores les dan un breve clip de las grabaciones con las palabras sin sentido para que los escuchen. Algunas grabaciones tenían las voces de sus madres y algunas grabaciones tenían las voces de mujeres no relacionadas. Mientras esto sucedía, observaron cuidadosamente las reacciones del cerebro. Y sorprendentemente, los niños podían reconocer la voz de sus madres con una precisión excepcional. A pesar de que un clip tan corto que escucharon, incluso duró menos de un segundo, identificaron la voz de su madre con un 97% de precisión. Los resultados de la resonancia magnética también fueron sorprendentes. El cerebro se activaba mucho más por la voz de la madre que por la del extraño. Así que la voz de la madre está haciendo mucho más por el cerebro. No solo se activó la corteza auditiva primaria, que tiene que ver con los sentidos auditivos, pero la voz de la madre estaba activando varias regiones diferentes del cerebro del niño. La amígdala es una de ellas, que tiene que ver con las emociones. Fue afectada y activada por la voz de la madre. La vía de recompensa mesolímbica y la corteza prefrontal medial también se vieron afectadas por la voz de la madre. Y también la red de modo predeterminado también se vio afectada por la voz de la madre. Y también hay otras áreas del cerebro afectadas, como los lugares del cerebro que se ocupan del procesamiento y la recepción de la vista de rostros. Todas estas áreas se vieron afectadas y fueron activadas por la voz de la madre. Incluso, cuando los estudios observaron cómo los niños, que se vieron afectados en todas estas áreas del cerebro, tenían una mejor habilidad de comunicación social cuando eran activados más por la voz de la madre. Entonces, al revisar estos resultados, el autor principal, el Dr. Daniel Abrams, dijo que la voz de nuestra madre es útil no solo para las habilidades de comunicación, sino también para nuestra capacidad de formar relaciones personales. Cuando los niños pasan más tiempo con su madre y escuchan más la voz de su madre los está haciendo desarrollarse con éxito y también vivir en armonía con los demás. Así, la voz de una madre tiene un gran impacto e influencia en nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿eso es solo para cuerpos físicos? Así que cuando miramos en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 15, está escrito: hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, y hay cuerpos celestiales, así como cuerpos terrenales. Luego, tenemos cuerpos terrenales. Pero, ¿cómo podemos recibir el cuerpo celestial de Dios? Cuando miramos en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 y Romanos capítulo 1 versículo 20, dice que por la voluntad de Dios todas las cosas fueron creadas y las cualidades invisibles de Dios, su naturaleza divina se había visto claramente, siendo entendida de lo que había sido hecho. Por lo tanto, podemos entender claramente cómo podemos recibir un cuerpo celestial de cómo Dios nos permitió nuestro cuerpo físico. Como ustedes saben, nuestras madres físicas le dan vida a nuestros cuerpos. Pero es a través de un proceso de sufrimiento, a través del derramamiento de sangre y el embarazo. Así que este dolor, por el que pasa una madre, crea un vínculo con un hijo que dura toda la vida. Y la Biblia también dice, en Gálatas capítulo 4 versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Ella es la madre de quién? Nuestra madre. Entonces, no llamamos madre a cualquier mujer, ¿verdad? Solo a la mujer que nos da vida la llamamos madre. Por lo tanto, la mujer que da vida a nuestra alma, ella es la única que es nuestra madre espiritual. La Biblia explica y testifica claramente que así como nuestros cuerpos reciben vida de nuestras madres físicas, nuestra alma recibe vida de nuestra madre espiritual.
Así que Dios creó a nuestras madres terrenales por la voluntad del cielo, para que podamos entender acerca de nuestra Madre Celestial. Entonces, el primer experimento que vimos fue la evidencia científica, que demuestra que nuestras madres físicas eliminan el estrés con su voz, a pesar de que vivimos en este mundo caótico, y nos hacen sentir queridos. Por lo tanto, nuestra Madre Celestial, su voz elimina y limpia nuestras almas del dolor causado por nuestros pecados y nos hace sentir amados. El segundo experimento identifica el hecho de que la voz de nuestra Madre terrenal tiene el mayor impacto en el desarrollo de nuestra vida y en que nos volvamos emocionalmente estables y buenos en general. Esto demuestra que la voz de nuestra Madre Celestial tiene la mayor autoridad para transformarnos, recrearnos y completarnos con cada una de sus palabras. Al considerar todas las cosas cuidadosamente, cada problema personal puede resolverse cuando escuchamos y seguimos la voz de nuestra Madre Celestial. Su voz reconfigura nuestro cerebro, recrea nuestras almas. Entonces, según la evidencia científica, ¿qué necesita el mundo para resolver todos los problemas originados por la falta de comunicación y la ruptura de la armonía? Necesitamos escuchar la voz de nuestra Madre Celestial. Verdaderamente, la voz de la Madre Celestial resuena en todo el universo. La Biblia incluso predice el día en que la Madre Espiritual del cielo bajará a esta tierra. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 9, ven, se le dijo a Juan, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. La Biblia describe clara y vívidamente la descripción de nuestra Madre Celestial, bajando del cielo a esta tierra. Entonces, ¿por qué tiene que descender a esta tierra? Necesitamos escuchar su voz. Así que la Biblia nos muestra que nuestra Madre Celestial aparecerá en la tierra en la carne para que podamos escuchar su voz. Como si la evidencia bíblica no fuera suficiente, Dios nos ha dado incluso evidencia científica para que podamos darnos cuenta de por qué Dios nos dijo que nuestra Madre Espiritual bajaría del cielo a esta tierra. Ella ha aparecido en la carne para que podamos escuchar su voz resonante que nos impacta como nadie más, y nos cambia para que podamos ser salvos y ser sus hijos. Por lo tanto, en cualquier momento, la Madre Celestial puede hacer de nosotros, que somos los más pequeños, los más fuertes, nosotros, los más débiles, una nación poderosa cuando sabemos, cuando obedecemos y cuando creemos absolutamente en nuestra Madre Celestial. En conclusión, es un hecho innegable. Necesitamos desesperadamente escuchar la voz de nuestra Madre Celestial, tanto como sea posible para nuestro beneficio y para el beneficio de quienes nos rodean. Entonces, ¿por qué la voz de la Madre Celestial tiene un impacto sin precedentes en nosotros? Así como nuestras madres físicas crearon un vínculo inquebrantable con nosotros, a través de su doloroso sufrimiento durante 9 meses, nuestra Madre Espiritual del cielo nos recrea, a través de su sacrificio oculto durante 6,000 años, para completarnos y convertirnos en sus hijos, a través de su amor incansable que nos ha dado, a través de sus palabras de su voz. Entonces, ¿hay algún sonido, alguna música, alguna voz que sea mejor, más beneficiosa para nosotros que la voz de nuestra Madre Celestial? De acuerdo con la evidencia concreta, creo que esta vez saben la respuesta. Muchas gracias, Madre Celestial, por darnos su amor eterno y su paciencia a través de su sacrificio.